Te voy a decir algo que suena absurdo, pero es verdad. La mayoría de las cosas que crees entender, no las entiendes en absoluto. Y no porque seas poco inteligente, sino porque tu cerebro está diseñado para engañarte. Richard Feynman lo sabía muy bien. De hecho, gran parte de su trabajo no consistió en descubrir nuevas fórmulas, sino en destruir ideas que parecían obvias, cómodas, indiscutibles, pero que eran falsas. Hoy vamos a hacer eso. Vamos a destruir algunas de las creencias más comunes que tienes sobre la realidad. Vivimos convencidos de que entender algo es simplemente poder explicarlo con palabras bonitas. Creemos que si repetimos una definición, ya comprendimos el fenómeno. Pero Feynman era implacable con esa ilusión. Para él, usar palabras técnicas no significaba entender. Solo significaba ocultar la ignorancia detrás de términos elegantes. El cerebro confunde familiaridad con conocimiento. Escuchas un concepto muchas veces, lo reconoces y asumes que lo entiendes. Pero reconocer una palabra no es lo mismo que comprender la realidad que describe. Queremos pensar que el mundo funciona de manera clara y ordenada, que todo tiene una causa intuitiva, que si algo ocurre es porque algo lo empujó, lo activó o lo provocó de una forma que podemos imaginar. Feynman destrozaba esta idea con preguntas simples. Por ejemplo, cuando alguien preguntaba por qué funcionan los imanes, la mayoría respondía con términos científicos. Pero si quitabas los nombres sofisticados, no quedaba una causa visualizable, solo descripciones. No había una imagen clara, solo un así es como se comporta la naturaleza. La realidad no siempre tiene explicaciones que tu intuición pueda digerir, y creer que si las tiene es una ilusión profundamente humana. También creemos que el tiempo es algo real, sólido, que fluye como un río invisible. Sentimos que avanza, que va del pasado al futuro, que es igual para todos. Pero Feynman entendía que el tiempo no es una cosa que se mueve, sino una herramienta que usamos para ordenar eventos. No existe un reloj universal marcando el mismo ahora para todo el universo. Esa sensación de flujo es una construcción mental. Tu cerebro necesita continuidad para funcionar. El universo no. Pensamos que la realidad se comporta tal como la percibimos, que los objetos son sólidos, que las cosas están quietas cuando no se mueven, que una mesa es simplemente una mesa. Pero en el nivel más fundamental, nada de eso es verdad. Todo vibra, todo interactúa, todo ocurre de maneras que tu cerebro no puede visualizar. La realidad no fue diseñada para ser intuitiva, fue diseñada para existir. Lo que percibes es una versión simplificada, una traducción pobre que tu mente usa para sobrevivir. Otra creencia cómoda es pensar que la ciencia ofrece respuestas finales, que algún día tendremos todas las soluciones y todo estará explicado. Feynman pensaba exactamente lo contrario. Para él, la ciencia no es una colección de verdades absolutas, sino una forma organizada de aceptar que no sabemos. Cada respuesta abre nuevas preguntas. Cada certeza es temporal. La ciencia no se basa en seguridad, sino en duda disciplinada. Y esa idea destruye la ilusión de que algún día lo sabremos todo. Tal vez la creencia más peligrosa de todas es pensar que si no entiendes algo, entonces no puede ser real, como si la existencia necesitara tu aprobación. Feynman lo decía sin rodeos. La naturaleza no tiene ninguna obligación de ser comprensible para los humanos. La realidad no se adapta a tu cerebro. Es tu cerebro el que intenta adaptarse, con herramientas imperfectas, a una realidad mucho más profunda y extraña de lo que imaginas. Feynman no quería darte certezas cómodas. Quería arrancártelas. Entender no es memorizar. Intuición no es verdad. Y lo que parece obvio casi siempre es falso. La destrucción de creencias no es algo negativo. Es el inicio del pensamiento real. Porque el primer paso hacia el conocimiento no es aprender algo nuevo. Es aceptar que no entiendes tanto como creías. Y aquí viene la parte que a casi nadie le gusta aceptar. No solo estamos equivocados sobre la realidad, estamos cómodos estando equivocados. Las creencias comunes no sobreviven porque sean correctas, sino porque son útiles. Son simples, tranquilizadoras, fáciles de repetir. Nos permiten seguir funcionando sin cuestionar demasiado. Feynman veía esto como un problema enorme, porque la comodidad es enemiga directa de la comprensión. Tu cerebro no quiere verdad. Quiere estabilidad. Quiere patrones simples, causas claras, historias ordenadas. Pero la naturaleza no opera así. La naturaleza no explica, no justifica,
no simplifica. Solo ocurre. Y cuando intentas forzarla a encajar en tus intuiciones, lo único que logras es distorsionarla. Por eso Feynman insistía tanto en la duda. No como pose intelectual, sino como disciplina. Dudar de lo que parece obvio. Dudar de lo que todos repiten. Dudar incluso de las ideas que te hacen sentir inteligente. Porque el verdadero enemigo del conocimiento no es la ignorancia. Es la falsa comprensión. Creer que ya sabes algo cuando en realidad solo lo reconoces. Cuando alguien dice eso no puede ser así, no tiene sentido, lo que realmente está diciendo es mi cerebro no está preparado para aceptarlo. Y eso no invalida a la realidad. Solo revela un límite humano. Feynman no veía ese límite como una tragedia, sino como una invitación. Una invitación a observar con más cuidado, a preguntar mejor, a aceptar que entender no siempre significa visualizar, ni sentir, ni intuir. La destrucción de creencias comunes no te deja con respuestas claras. Te deja con algo mucho más valioso, preguntas bien formuladas. Y eso es lo que diferencia al pensamiento real de la repetición automática. No es saber más datos, es dejar de proteger ideas solo porque te resultan familiares. Si algo de todo esto te incomodó, es una buena señal. Significa que una creencia tambaleó. Y cuando una creencia cae, no pierdes conocimiento. Ganas espacio mental. Espacio para pensar mejor, más profundo, más honesto. Feynman no quería seguidores. Quería personas capaces de decir, no lo sé sin miedo. Porque en ese momento exacto, cuando aceptas no entender, es cuando realmente empiezas a pensar. Hay algo más que Feynman entendía y que casi nunca se dice en voz alta. Muchas creencias comunes no existen para explicar el mundo, existen para proteger nuestro ego. Nos gusta sentir que entendemos, que dominamos la realidad, que tenemos control. Por eso preferimos explicaciones simples, incluso cuando son falsas, antes que admitir incertidumbre. La ignorancia reconocida duele menos que la confusión profunda, y aún así, evitamos ambas. El problema es que cuando proteges demasiado tus creencias, dejas de observar. Empiezas a defender ideas en lugar de examinarlas. Y en ese punto ya no estás pensando, estás reaccionando. Feynman desconfiaba profundamente de las personas que parecían demasiado seguras. Para él, la seguridad excesiva era una señal de que el pensamiento se había detenido. Muchas veces confundimos comprensión con tranquilidad. Si una idea nos calma, la aceptamos. Si nos inquieta, la rechazamos. Pero la naturaleza no se ajusta a lo que nos tranquiliza. La verdad no tiene la obligación de hacernos sentir bien. A veces la comprensión real llega acompañada de incomodidad, silencio y duda, no de satisfacción inmediata. Por eso Feynman repetía que aprender no es acumular respuestas, sino afinar la capacidad de detectar cuando no sabes. Es un entrenamiento mental. Un hábito. Cada vez que dices esto debe funcionar así, sin comprobarlo, refuerzas una creencia. Cada vez que te detienes y preguntas ¿realmente lo sé?, abres una grieta por donde puede entrar algo nuevo. La destrucción de creencias comunes no es un acto violento, es un acto honesto. No te deja vacío, te deja libre. Libre de repetir explicaciones heredadas. Libre de defender ideas solo porque siempre estuvieron ahí. Libre de confundir tradición con verdad. Y aquí está la paradoja final. Cuanto más aceptas que no entiendes la realidad, mejor te relacionas con ella. Dejas de exigirle sentido humano y empiezas a observarla tal como es. Sin filtros innecesarios. Sin historias reconfortantes. Sin certezas falsas. Eso era Feynman. No un destructor por gusto, sino alguien que prefería una duda honesta a una certeza falsa. Alguien que sabía que el pensamiento real empieza cuando dejas de proteger tus creencias y te permites cuestionarlas, incluso si eso significa quedarte, por un momento, sin suelo bajo los pies. Si llegaste hasta aquí, probablemente ya notaste algo incómodo. Muchas de las ideas que damos por sentadas no están ahí porque sean verdaderas, sino porque nunca nos detuvimos a cuestionarlas. Las heredamos. Las repetimos. Las defendemos. Y cuanto más tiempo llevamos con ellas, más difícil se vuelve soltarlas. No porque sean correctas, sino porque ya forman parte de nuestra identidad. Feynman entendía que cuestionar una creencia no es solo un acto racional, es un acto emocional. Cuando una idea cae, no solo pierdes una explicación, pierdes una sensación de control. Por eso tanta gente reacciona con enojo cuando se cuestiona lo obvio.
No están defendiendo la verdad, están defendiendo la estabilidad de su mundo interno. Y aquí está el punto más incómodo de todos. La mayoría de las personas no quiere entender la realidad, quiere sentirse segura dentro de ella. Quiere respuestas rápidas, frases claras, conclusiones cerradas. Pero la realidad no funciona así. Es ambigua, incompleta, a veces contradictoria. Y Feynman no intentaba ocultar eso. Lo mostraba sin suavizarlo. Pensar de verdad implica aceptar que muchas preguntas importantes no tienen una respuesta definitiva, que algunas ideas solo funcionan como aproximaciones, que entender algo hoy no garantiza entenderlo mañana. Y eso no es un fallo del conocimiento humano, es su naturaleza. El problema aparece cuando confundimos modelos útiles con verdades absolutas. Cada creencia común que no cuestiona se convierte en un límite invisible. No lo ves, no lo sientes, pero condiciona lo que puedes pensar. Te dice hasta dónde puedes llegar y dónde debes detenerte. Feynman dedicó su vida a empujar esos límites, no porque tuviera todas las respuestas, sino porque se negaba a aceptar preguntas mal planteadas. Tal vez esa sea la lección más profunda de todo esto. No se trata de destruir creencias por destruirlas. Se trata de no aferrarse a ideas solo porque son cómodas, familiares o socialmente aceptadas. Se trata de tener el coraje intelectual de decir: puede que esto no sea cierto, incluso cuando todos a tu alrededor actúan como si lo fuera. Porque al final, el pensamiento real no empieza cuando aprendes algo nuevo. Empieza cuando te permites dudar de lo que siempre diste por hecho. Y ese momento, aunque incómodo, es el más honesto que existe. Hay una última ilusión que casi nadie quiere soltar. La idea de que pensar como Feynman es algo reservado para genios, científicos o mentes excepcionales. No lo es. Feynman no era especial porque supiera más, sino porque se permitía no fingir que sabía. No actuaba como si entender fuera una obligación social. No tenía problema en quedarse callado frente a una pregunta difícil. Y eso, paradójicamente, es lo que lo hacía avanzar. La mayoría de las creencias comunes sobreviven porque nadie quiere ser el primero en decir esto, no lo entiendo. En cuanto alguien usa palabras técnicas, asentimos. En cuanto algo suena complejo, asumimos que debe ser cierto. Así se construyen consensos frágiles. Así se transmiten errores durante generaciones. No porque nadie los haya cuestionado, sino porque nadie quiso parecer ignorante. Feynman rompía ese juego. Hacía preguntas incómodas. Volvía a lo básico. Insistía hasta que la explicación se quedaba sin maquillaje. Y cuando no había respuesta clara, no la inventaba. Prefería el silencio a la mentira elegante. Prefería la duda honesta al aplauso fácil. Destruir creencias comunes no te convierte en alguien arrogante. Te convierte en alguien responsable con su pensamiento. Significa que ya no aceptas ideas solo porque vienen envueltas en autoridad, tradición o consenso. Significa que entiendes que el conocimiento no es un edificio terminado, sino una estructura provisional sostenida por preguntas. Y aquí está la parte final, la que casi nadie dice. No necesitas reemplazar cada creencia que destruyes con una nueva. A veces basta con dejar el espacio vacío, porque ese vacío no es ignorancia, es posibilidad. Es el lugar donde puede surgir una mejor pregunta, una observación más precisa, una comprensión más honesta. Feynman no quería que creyeras en sus ideas. Quería que aprendieras a pensar sin aferrarte a ninguna. Quería que entendieras que la realidad no se conquista con certezas, sino con curiosidad disciplinada. Y que la verdadera inteligencia no consiste en tener respuestas rápidas, sino en resistir la tentación de respuestas fáciles. Así que la próxima vez que algo te parezca obvio, claro, indiscutible, detente. Pregunta, duda, porque justo ahí, donde la certeza se siente más cómoda, suele esconderse el error más profundo. Y tal vez esa sea la verdadera destrucción de creencias comunes. Dejar de proteger lo que crees saber y atreverte, por fin, a pensar. Y si todo esto suena inquietante, es porque lo es. Porque destruye una fantasía muy cómoda, la idea de que el mundo es comprensible si le prestamos suficiente atención. Feynman sabía que no es así. Sabía que hay límites reales, no solo técnicos, sino humanos. Límites de intuición, de lenguaje, de percepción. Y lejos de verlo como un fracaso, lo veía como una verdad liberadora. Cuando aceptas esos límites, algo cambia. Dejas de exigirle a la realidad que se adapte a ti.
Dejas de frustrarte porque algo no tiene sentido. Empiezas a entender que el sentido no siempre está ahí para ser encontrado, y que muchas veces lo único honesto es describir lo que ocurre sin adornarlo con historias reconfortantes. Las creencias comunes intentan cerrar el mundo. Poneural etiquetas. Decir esto es así y pasar a lo siguiente. Feynman hacía lo contrario. Abría el mundo. Quitaba etiquetas. Dejaba preguntas abiertas. Y entendía que un modelo incompleto pero honesto vale más que una explicación completa pero falsa. Pensar así no te hace sentir superior. De hecho, suele hacerte sentir más pequeño, pero también más atento, más preciso, más humilde, porque cuando dejas de fingir comprensión, empiezas a observar detalles que antes ignorabas. Empiezas a escuchar mejor las preguntas. Empiezas a pensar con más cuidado. Y tal vez ese sea el punto final de todo esto. No se trata de vivir dudando de todo, paralizado. Se trata de no confundir seguridad con verdad. De no confundir repetición con entendimiento. De no confundir lo familiar con lo real. Feynman no te dejó un conjunto de respuestas. Te dejó una actitud. Una forma de mirar el mundo sin mentirte. Una disposición a decir, no lo sé sin vergüenza y a seguir mirando sin ansiedad. Porque al final, las creencias comunes no se destruyen para reemplazarlas por otras nuevas. Se destruyen para que el pensamiento siga vivo. Para que la curiosidad no se congele. Para que la mente no se duerma en certezas cómodas. Y si después de todo esto sientes que sabes menos que antes, entonces vas por el camino correcto. Hay personas que, después de oír algo así, preguntan, entonces, ¿en qué se supone que creamos? Y esa pregunta ya revela el problema. Feynman no estaba interesado en reemplazar un conjunto de creencias por otro. No quería que cambiaras de dogma. Quería que dejaras de necesitarlos. Porque en el momento en que necesitas creer, ya dejaste de observar. Creer es cerrar. Pensar es mantener abierto. Y la mayoría de las creencias comunes existen precisamente para cerrar conversaciones incómodas. Para terminar preguntas demasiado grandes. Para darnos la sensación de que el mundo está bajo control, aunque no lo esté. Feynman veía esa necesidad como una debilidad humana comprensible, pero peligrosa cuando se disfraza de conocimiento. La diferencia entre alguien que piensa y alguien que solo repite no está en lo que sabe, sino en cómo reacciona cuando algo no encaja. El que repite se molesta. El que piensa se detiene. Escucha. Ajusta. Acepta que su modelo puede estar mal. Y ese gesto, aparentemente pequeño, es gigantesco. No necesitas ser físico, ni científico, ni genio para aplicar esto. Solo necesitas resistir el impulso de aceptar explicaciones porque suenan bien. Resistir la tentación de asentir cuando no entiendes. Resistir la comodidad de decir, ya lo sé cuando en realidad solo lo reconoces. Esa resistencia es pensamiento en estado puro. Feynman no te pedía que entendieras el universo. Te pedía algo mucho más difícil. Que no te engañaras sobre lo que entiendes. Que no confundieras palabras con realidad. Que no usaras el lenguaje como refugio para no pensar más allá. Y quizá por eso su legado sigue incomodando. Porque no ofrece refugio. No ofrece consuelo intelectual. Solo una invitación permanente a mirar con honestidad, incluso cuando eso deja al descubierto nuestras limitaciones. Así que si después de todo esto no tienes una conclusión clara, está bien. Si no sabes exactamente qué pensar, mejor aún. Porque pensar no es llegar rápido a una respuesta, es aprender a convivir con preguntas reales. Y en un mundo lleno de creencias comunes, repetir es fácil. Pensar sigue siendo raro.